Ya, hermano, Ok, oremos al Señor. Ramsés. oramos. Padre amado, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Sí, Señor. Gracias porque un día, Señor, decidiste enviar a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Esa obra bendita, Señor, esa sangre que cayó sobre nosotros y lavó nuestros rostros, puso luz en Amén. nuestras vidas y quitó oscuridad, Señor. Sí, Gracias porque aun cuando decidimos apartarnos de ti, tu mano siempre nos trae a tus caminos, Señor, y pone esa hambre en nosotros para seguir escudriñando tu palabra, seguir conociéndote, Señor mío, seguir preparándonos, Padre, para esa santa venida cuando decidas venir por tu pueblo, Señor mío. sí, Gracias por este libro de números, Señor, que es tan básico, tan importante, tan vital, Dios mío, para lo que sucedió en el Nuevo Testamento. Señor mío, tus instrucciones vienen desde antes, desde el Antiguo así es. Testamento para nosotros, Señor mío, y aunque puedan pensar que es algo viejo, algo obsoleto, Señor mío, hay mucha enseñanza en tus libros, Sí, Señor, en tu palabra, Padre. Gracias porque es por tu amor y por tu gloria, Señor mío, que tú has decidido guiarnos a nosotros, Señor, y poner esa necesidad de ti en nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, en este día, porque también pusiste en nuestros corazones el reunirnos ahora, el venir a sí, este ya. momento, este grupo de hermanos, este grupo de hijos tuyos, Señor, a seguir nutriéndonos. Tenemos mucha hambre de ti, Señor, y esa hambre no Gracias. cesa, Señor. Te Gracias. damos la gloria a ti por eso. Te damos gracias por este grupo de hermanos, Señor, por los que han de unirse, los que están faltando, Dios mío. Sí, Tráelos, Señor. Señor, para que ellos sigan también teniendo, Señor, esa luz delante de nosotros que proviene de ti. Gracias te damos, Señor, por el hermano Carlos, por su preparación, Dios mío, y porque tú lo has dispuesto para que nos guíe a nosotros en esta enseñanza, Señor. Gracias. Ayúdanos, Padre, prepara nuestros corazones, nuestras mentes y que sea como una esponja captando todo lo que tú nos quieras enseñar hoy. Amén. Oramos, Señor, por tu ayuda y por tu misericordia. Perdona nuestras faltas, Señor, por Cristo, te lo imploramos todo. Amén. 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 Amén, amén. Gracias, hermano. Amén. Amén. Muy bien. Decíamos que nos concentramos el jueves pasado en el capítulo 16. Interesantísimo. Yo creo que capítulo para seguir releyéndolo y seguir sacando tanta enseñanza ya que para nuestra vida cristiana. Ahora el capítulo 17 eh, toma la iniciativa el Señor en medio de este conflicto. Conflicto, por supuesto, ha partido del corazón caído del hombre, de los israelitas que se sublevan contra el liderazgo Moisés y Aarón, específicamente un coatita que es Coré y de la tribu de Rubén, Datán, Abiram y On, específicamente Datán y Abiram, que continúan en ese conflicto. Ya el Señor habló claro, emitió juicio, tuvieron que orar e interceder siempre. Moisés, por supuesto, Aarón también al final tuvo que correr con el incensario para expiar los pecados de todo este grupo, ¿no? Y todo el pueblo, incluso. Entonces, el Señor toma la iniciativa a él para vindicar el sumo sacerdocio y el sacerdocio de la familia arónica, de Aarón y toda su descendencia. Entonces dice el capítulo 17, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos, es decir, Dios, así como estableció solucionar el conflicto por medio de una prueba, ¿se acuerdan? La prueba, ¿ya? De Coré, por ejemplo, ¿ya? En relación al incienso, ¿ya? Y obviamente ahora, como han insistido en menoscabar al sumo sacerdote, Dios lo ha vindicado, es el sumo sacerdote en última instancia en el capítulo 16 que termina ya gracias a su mediación cesando la mortandad, como dice el versículo 48.
Entonces el Señor aquí toma también la iniciativa de realmente dar por concluido en todo el pueblo que solamente el sacerdocio va a venir de la línea arónica, ¿ya? Y por eso es que él toma la iniciativa y los incorpora en otra prueba, totalmente distinta a la del 16 con los incensarios, pero es con las varas, ¿ya? Toma de ellos, de los hijos de Israel, una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas. Ya cada tribu, 12 tribus, tenía un jefe de familia, un príncipe, le podemos llamar ahí, y hay que tomar entonces una vara por tribu, ya, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Entonces lo interesante es que se toman 12 varas. En la vara lleva escrito dos nombres. Primer nombre es el nombre de la tribu, de la tribu. Y el segundo nombre que va en esa vara es el nombre del representante de esa tribu, ¿ya? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, yo recuerdo de que de Judá es Nazón, ya, por eso es que se escribe en la vara de Aarón, se escribe el nombre también de Aarón. Vean esto, mire, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara que ya está escrita de la tribu de Leví. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengan eso presente. El nombre de la tribu, el nombre del representante de este príncipe, de este hombre ya que está a la cabeza ya de su tribu. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y la vara es el cetro, en el fondo es la insignia, marca la autoridad ya que tiene ese individuo sobre la tribu que le ha sido, por supuesto, designada. Él es de esa tribu y más encima ha sido exaltado a ser un líder. Ahora, estas varas dice que son 12. Por lo tanto, como está incorporada la vara de Leví, de Aarón, entonces seguramente el libro nos indica de que las dos tribus descendientes de José, Manasés y Efraín, es factible que haya sido uno, ¿ya? Yo no estoy tan seguro, ¿ya? Yo creo que lo más probable es que fueron las 12 tribus, ¿ya? Más la vara de Aarón, creo yo, ¿ya? Pero eso tiene el concepto de que se reduce ya en base a las tribus de Efraín y de Manasés como una sola vara. Bueno, eso queda ahí como uno lo pueda entender. Lo interesante, ya, es que estas varas había que colocarlo en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Es decir, Moisés tenía que colocar estas varas en el lugar santísimo, en el arca. Eso es delante del testimonio, donde yo, Dios, me manifestaré a vosotros, porque Dios habita en ese lugar. Y la vara que florezca, florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí, ¿qué cosa? Las quejas de los hijos de Israel, la rebeldía, la sublevación, todo lo que realmente hasta aquí se ha venido desarrollando, de tal manera de dejarlos con la boca callada, es como calle delante de él toda la tierra. Es eso lo que el Señor, porque ya es suficiente y Él va a vindicar a Aarón y el sacerdocio arónico como exclusiva ya mediación entre en ese momento entre Dios y los hombres. Por eso es que también es figura del Señor Jesucristo, el sumo sacerdocio arónico, y hoy día nosotros tenemos al gran sumo sacerdote que incluso va más allá del sacerdocio arónico, sino que es sacerdocio de Melquisedec, ya según Hebreos, que es el tema que trata que Hebreos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10 me parece. ¿Ok? Entonces haré cesar de delante de mí las quejas, versículo 5, de los hijos de Israel,
con que murmuran contra vosotros. Ya hemos visto cuán grave es a los ojos del Señor desde muchos capítulos anteriores la murmuración. Ya a María murmuró y le significó quedar leprosa, ¿se acuerdan? Es decir, todos han tenido esta tendencia. Hermano, esto significa que si es tan reiterativo esto está anclado en la naturaleza caída del ser humano. Eso tiene que ser transformado totalmente por el Espíritu de Dios. Por eso es que los hijos del Señor debemos alejarnos cuando vemos estas características porque no agradan al Señor y no provienen del Señor, provienen de la carne caída, ¿ya? Y eso no agrada a Dios. Entonces nos debemos alejar. Moisés habló entonces a los hijos de Israel y todos los príncipes y les dice cuál es la propuesta de Dios, cuál es la prueba a la cual Dios los está llamando, ¿ya? Y a todos los príncipes de ellos le dieron las varas. Entonces se va a ejecutar esta prueba. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y dice, y la vara de Aarón. Por eso yo creo que debe haber estado la vara de Manasés y de Efraín y la vara de Aarón, ¿ya? Estaba entre las varas de ellos, ¿ya? Entonces, de mi punto de vista, no es que haya una reducción, sino que se agrega la vara de Aarón, según esa expresión en el versículo 6. Bueno, Sí, pero suena como que son 13 varas, en mi opinión. a mi oído suena así, no sé. Sí, Bueno, lo digo porque usted lo leyó en el comentario, ¿ve? Ahí voy complementando. Usted sí, leyó yo en lo el leí, pero comentario esa parte, algo que tiene otro sentido y que se apoya en que en algún pasaje como Deuteronomio también se representa a José, pero el contexto es distinto, entonces como que a mí no me suena, pero lo dejo ahí, ¿ya? ah, Creo que son las 12, creo que está Manasés, creo que está Efraín y creo que entonces, además de los 12, porque son 12 tribus de Israel los que conforman el pueblo. Leví es del pueblo, pero es exaltado del pueblo, porque ellos son míos en lugar de los primogénitos, entonces como 13, ¿ya? Bueno, lo dejamos ahí. Y Moisés, lo interesante ya es que puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio y aconteció que los dejó un día, los dejó el día, lo dejó toda la noche en la presencia del Señor, ¿ya? Y vino Moisés al tabernáculo del testimonio, ya estamos hablando del lugar santísimo, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví, vuelve a enfatizar, Aarón y Leví, había reverdecido y echado no solo flores. Yo creo que bastaba con que Dios manifestaba su elección en Aarón, con que la varita hubiese reverdecido, ya en comparación se hubiese notado completamente distinta de todas las otras varas que estaban secas. Pero esta vara no solo reverdeció, sino que además echó flores y además se veía llena de renuevos, o sea, estaba llena de vida, iba a seguir dando más hojitas y más flores, pero además había llegado a lo sumo, había producido almendras. Eso, digamos, Dios, yo creo que es una exageración en esta prueba de mostrar que realmente él ha elegido a la tribu de Leví y dentro de la tribu de Leví solo a la familia arónica para el sacerdocio, para el sacerdocio. Y esto tiene que quedar claro ante el pueblo, ante la tribu de Simeón, la tribu de Judá, la tribu de Manasés, las tribus de Gad, etc. Mira, viene la hermana Cristina. Eso tendría
la va a admitir ahí. Eso tendría que haber quedado claro para el pueblo. Ellos son los extraños, tanto judíos como incluso extranjeros, porque no pueden acercarse al Señor sino a través de los levitas. Pero también tenía que quedar claro para los levitas, porque fue un levita, el Coré de los coatitas, el que también se sublevó. Entonces también tenía que quedar claro para los levitas que están subordinados los levitas a los sacerdotes, a la familia sacerdotal. Y la familia sacerdotal es única y exclusivamente arónica. Por eso es que Dios hace esta exageración en que la vara de Aarón reverdece, echa flores, arroja renuevos y más encima produce fruto. ¿Ya? Y esto debía ser característico de la vida del sumo sacerdote. Y esto debe ser característico de la vida del creyente, hermano. ¿Ah? Somos, entonces nos preguntamos, ¿cómo estamos frente al Señor? ¿Como varas secas? ¿O como diría Ezequiel, como huesos secos? Yo creo que no, que tenemos al Espíritu del Señor y debemos tener una vida que realmente sea atractiva, que tenga belleza, pureza, porque la flor de la almendra era blanca, que tenga santidad, que tenga belleza, que tenga pureza, que se note con vida, con gozo, con paz, que sea realmente algo grato, no solo para el Señor, sino también dentro de la sociedad. Eso es parte de ser sal y luz del mundo, como dijo el Señor Jesucristo. Pero sobre todo, tienes que dar fruto. Tienes que dar fruto. A mí me recuerda Juan capítulo 15, ¿ya? Los pámpanos. Tenemos que estar tan agarraditos a Dios porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y por qué tenemos que estar ya como pámpanos anclados a esa vid? ¿Ya? Para que llevéis fruto, dice el Señor Jesucristo, ¿ya? En gran medida. Entonces, hermano, ahí hay toda una enseñanza también de lo que el Señor pide, así como mostró lo que era la característica del sumo sacerdote, así también está pidiendo ese estilo de vida en cada uno de nosotros, ¿ya? En las almendras. Bueno, no voy a irme, no me voy a desviar, pero en algún momento también prediqué de Jeremías capítulo 1, ya la visión, ya justamente de la vara de almendra, ya, y es una situación del hebreo de juego de palabra, porque eso es chaket, se dice, ya, y también cuando se está diciendo que es algo que va a venir pronto, es choque, que es velar, vigilar, que es algo seguro que viene. En este caso puede venir el juicio de Dios, porque el almendro es, digamos, la primera vegetal, por así decir, fruto, que florece incluso antes que llegue la primavera, como anunciando que viene algo, ¿ya? Entonces el juego de palabras con el hebreo así se ve en Jeremías, ¿ya? Si usted quiere saber más, tiene que ir al canal YouTube, ver Jeremías, y ahí están los mensajes de Jeremías, y me detengo a dar esas explicaciones. Bueno, entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos vieron, cada uno tomó su vara, me imagino que como perrito con la cola entre las piernas, porque la vara estaba seca exactamente igual como se la entregaron a Moisés, ¿ya? Y Jehová dijo a Moisés: vuelve, ya que vieron que la elección de Dios recae sobre Aarón, regresa la vara de Aarón delante del testimonio. Esa vara va a estar siempre en mi trono,
en mi presencia, ¿ya? Es decir, está diciendo Dios con esto de que el sacerdocio arónico es para siempre, es perpetuo, ¿ya? Para que se guarde por señal, señal, señal. Es, ¿a quiénes? A los hijos rebeldes, o sea, a todo este pueblo que ha venido rebelándose, no sé, desde el capítulo, ya no quiero ni pensar, pero hace mucho que viene rebelándose y lo hemos visto, y hará cesar sus quejas, ya está bueno de tanta queja, ya de delante de mí, para que no mueran, porque ya el Señor, acuérdense que ha juzgado con mortandad, y es más, si no fuera por la intercesión de Moisés, a lo mejor el pueblo ya hubiese desaparecido, y usted lo sabe, usted lo ha leído, ha visto la historia, ¿se da cuenta? E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos. Todos nosotros somos perdidos. A mí me encanta, hermano, este versículo, porque este versículo ilumina, ilustra, muestra lo que es verdaderamente la convicción de pecado. La convicción de pecado que tuvo este pueblo frente a la evidencia tan clara de la prueba que Dios los ha sometido con las varas, nada más. ¿Ya? Y también hacia atrás, ¿ya? En las otras pruebas, sin duda llega un momento en que ellos reconocen que han pecado, que realmente, que lo que merecen, la muerte, que merezco la condenación, que merezco irme al infierno. Hermano, a veces en la predicación evangelística se hace tan liviano de que el que quiera recibir a Cristo levante la mano. Y a veces no pasa por esta convicción de pecado que es tan necesaria para que haya genuino arrepentimiento. Y en base a esa situación, el corazón clama por un salvavidas, porque me estoy muriendo, clamo por la cruz de Cristo, por un Salvador. Y entonces hay convicción y por ende hay decisiones reales, genuinas para salvación. Yo digo esto porque hoy día todo se simplifica, todo se aliviana, porque si no, ya no sé, por los derechos humanos, porque le puede sonar mal a la visita, porque hay que andar con mucho cuidado. Pues con las cosas del Señor hay que ser claro. Entonces, a mí me gusta ese versículo porque yo veo y le pongo ahí al lado convicción de pecado, algo tan importante para la salvación, para la transformación también, ¿ya? Porque si es superficial, sí, hoy día emocionalmente me sentí mal, pero mañana estoy en lo mismo. Tiene que haber una cosa de convicción. Y ellos así se sintieron. Merecemos ya el castigo de Dios sobre nuestras vidas. Estamos perdidos, somos muertos. Ya cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? No, porque Dios es un Dios de gracia, porque la gracia, ya cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Todo es por gracia, ¿ya? Pero Dios tiene que llevarlo a veces a un pueblo y a una vida que está, digamos, deshonrando al Señor, a un cristiano que no está caminando en la senda del Señor, a veces Dios tiene que llevarlo a una confrontación para que genere el cambio. ¿Ok? Sí que hay mucha enseñanza, pero lo interesante de este capítulo 17 es que Dios al final se muestra siempre como el Dios soberano. Es Él el que elige y es Él el que determina
todo en su obra. Él es el dueño de todo, Él elige a Aarón, lo manifiesta a través del florecimiento de su vara. Esto crea incluso convicción de pecado para que el pueblo ya deje de seguir rebelándose contra su siervo, porque es una rebelión en última instancia contra Dios mismo. ¿Ok? Dejo hasta aquí para cerrar el capítulo 17. No creo, yo creo que hay mucho más, pero tenemos el libro. Si alguien quiere hacer un comentario, ¿qué le llama la atención? Y pasamos al 18, que yo creo que es el tema central de hoy. Abran sus micrófonos si hay alguien que tiene una pregunta o aportar algo o algo no le queda claro o algo Dios le habló de una manera quizás diferente, aporte, aporte. Carlos, yo cuando estaba leyendo el pasaje, Sí, recordaba de algo que no se hace mención en el libro, pero que sucede en muchas iglesias a veces, como que hermanos se unen para atacar lo que es el ministerio del pastorado, el liderazgo de él. Y, y hemos visto iglesias divididas incluso por causa de eso. Y es bueno recordar que cada pastor tiene un llamado, que como persona eh, somos todos pecadores, todos no somos perfectos, así es. pero más que a veces se blasfeman hasta los nombres de las personas, más que vemos como cuando Dios tiene un llamado de alguien, cómo hace su juicio, cómo crea todo. Y es bueno para nosotros también, lo veo reflejado como para nosotros ahí, tener en cuenta de que nosotros tenemos que también respetar los llamados de los siervos de Dios. Y no es que en Amén. algún momento no se pueda, si está haciendo un mal trabajo, con amor, corregirse ni nada, pero vemos aquí como Dios obra cuando el pueblo se revela contra hijo de un llamado de él a servicio. Amén. Sí, esa es la enseñanza central que nos puede dejar a nosotros en el siglo XXI, por supuesto, ¿ya? El tener realmente los principios divinos que trascienden al tiempo. Esta vindicación, defensa que Dios hace de Aarón, ¿ya? Es justamente para acallar la rebeldía de un pueblo que ha puesto en tela de juicio justamente ese liderazgo, tanto el de él como de Moisés, incluso, ¿se acuerdan? Que estaban aburridos de ustedes, basta ya de ustedes, decían. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que orar, tenemos que realmente ser humildes y ponernos al servicio, ya compartir y conversar cuando se ven cosas directamente, ya que no están correctas, pero con gracia, a ver si es que se escucha. Y si no, uno tiene que, por supuesto, digamos, dejar de intervenir en una actitud que es contraria a los principios del Señor. ¿Ya? El principio arónico, dice el libro, sigue plenamente vigente en el nuevo pacto. Entonces ahí ya nos pasa a la iglesia. ¿Ya? Aunque cada uno en el pueblo de Dios es llamado a ser santo, hay una autoridad especial que ha sido delegada por Dios sobre las legítimas autoridades de la iglesia. Y eso uno lo encuentra en versículos del Nuevo Testamento mucho más conocidos. Y las características, incluso las responsabilidades, las características del obispo, los ancianos, incluso también ya mujeres que pueden tener un desarrollo importante en la iglesia, las ancianas que deben aconsejar a las más jóvenes, también quienes tienen espíritu de servicio, no solamente ahí está la categoría de diácono, sino también
autorizado, veo por la palabra del Señor, de las diaconisas, pero todo eso Dios lo ha establecido desde antiguo, como vemos en la ley, y también se continúa en el Nuevo Testamento, donde llama a la congregación a honrar a los líderes escogidos porque han sido ungidos ya con el Señor. Sí, además ellos tendrán que dar cuenta, dice la Biblia, ya, porque la obra no es del hombre, sino que es del Señor. Amén. Gracias, hermana Janet. Yo creo que nos deja claramente establecido esa enseñanza aquí el capítulo 17. ¿Mm? Vamos al 18, ¿les parece? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Yo creo que el 17 es un capítulo cortito y es como el punto final de toda la pelea, de toda la controversia. Ya, Dios como que hasta ahí. Y por eso que el capítulo 18 es interesante, porque justamente habla del sacerdocio. Primero Dios vindica el sacerdocio, vindica al sumo sacerdote, o sea, Aarón como persona, vindica al sacerdocio de la familia arónica, y ahora entonces, todo el capítulo 18, entonces el Señor empieza a hablar sobre las funciones del sacerdote, las responsabilidades de los sacerdotes, y también va a mencionar los privilegios de los sacerdotes, y también al mismo tiempo pone el tema del sacerdocio acá arriba, pero pone ahí muy cerca, pero bajo el sacerdocio, pone el tema de los levitas. Así que vamos a ver todo lo que es el liderazgo para este pueblo contumaz y rebelde, ¿ya? Así que por eso comienza el libro, dice, en vista de las rebeliones recientes contra el sacerdocio arónico, y ya tenemos el capítulo 16, capítulo 17. El capítulo 18 recuerda y amplía las responsabilidades y privilegios de sacerdotes y levitas. Y ahí entonces viene la lista de preguntas de la lectura, que espero, si alguno tiene alguna duda, vuelvo a decir, ya entonces la trae a colación en cuanto a alguna de esas preguntas. Pero leamos entonces el capítulo 18. Una vez resuelto todo este tema de la controversia, de la rebelión, Jehová dijo a Aarón, interesante. Mire que hasta aquí yo creo que lo que más se repite en la escritura es que Jehová dijo a Moisés, ¿se acuerdan o no? Siempre Dios ha hablado a Moisés para que Moisés informe al pueblo, incluso para que Moisés le diga a Aarón, ¿ya? Pero ahora, qué lindo cómo comienza el 18. No solo en los hechos Dios vindica a Aarón, sino que ahora Dios se dirige directamente a Aarón. Qué tremendo privilegio, hermano. Ya, yo creo que Aarón tiene que haber realmente emocionado con esta acción del Señor. Dios lo honró, Aarón. Jehová dijo a Aarón, tú, Aarón, y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario. ¡Wow! Lo honra, pero al mismo tiempo lo primero que le presenta no son los beneficios, son las responsabilidades. Aarón, tú y toda tu casa, tu familia, tus hijos, ya llevaréis el pecado del santuario. En última instancia, Aarón, ustedes, los sacerdotes, representantes del Señor, ustedes van a tener la responsabilidad de ser los que cargan el pecado de todo el pueblo. Ustedes son en un sentido la imagen de sustitución, ¿ya? Y Dios está hablando justamente de este concepto de sustitución, porque el Mesías, el único y verdadero final sumo sacerdote, es el sustituto para el perdón de todos los pecados. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo se contaminaba el santuario?
el santuario se contaminaba por el pecado del pueblo. Y por eso es que era tan necesario ya el 10 de Tishri, ya tener el día de expiación, el Yom Kippur, porque no solamente se limpiaban los pecados del pueblo, sino porque sobre todo como cuando el sacerdote salía con vida, porque seguían sonando las campanillas, significa que Dios había perdonado y no le había tomado la vida a él como representante de todo el pueblo en ese día de expiación, cuando él entraba con sangre, ¿se acuerdan?, al lugar santísimo. Entonces, hermano, la tremenda responsabilidad, wow, a mí me costaría de buenas a primeras decir, ya, listo Dios, ya acepto que caiga todo el pecado de la congregación sobre mis hombros. Pero Dios así lo determinó, porque algún día más adelante todos los pecados del mundo caerían sobre un único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se ve? Entonces, hermano, aquí hay una enseñanza de sustitución que Dios ya está manifestando en la ley, pero que habla de la salvación de Cristo. Ustedes llevaréis el pecado del santuario. Cuando el pueblo peca, el santuario se contamina, hay que limpiarlo, hay que perdonarlo, ¿ya? Y ustedes son quienes llevan toda esa carga. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. O sea, Aarón, tú llevas el pecado de todo el pueblo y tú llevas también el pecado propio, el pecado del sacerdocio, porque tú como sacerdote ya eres humano y también vas a pecar, así que también tienes que ofrendar a Dios, tú tienes que pedir perdón a Dios, tú tienes que hacer sacrificios por ti a Dios. ¿Se acuerdan de Levítico? ¿Se acuerdan de que Aarón tuvo que ofrecer primero sacrificios ya para antes de ser instituido como sumo sacerdote y sus hijos igual para ser constituidos sacerdotes? Ellos tuvieron que ser limpiados y ofrecer sacrificio. Entonces, hermano, esto es serio, ¿ya? La gran responsabilidad del sumo sacerdote es justamente que es un representante de Dios, y como el pueblo es pecador y Dios es santo, y el pueblo por su pecado va a contaminar el santuario, en última instancia los responsables de todo el pecado del pueblo recaen sobre los hombros del sacerdocio y también de el pecado de vuestro sacerdocio, de ellos mismos, ¿ok? Y a tus hermanos también, la tribu de Leví. Y aquí entonces, de primero muestra la gran carga que cae sobre el sacerdocio, la gran responsabilidad. Pero la tribu de Leví, la tribu de tu padre, porque tú vienes de la tribu de Leví, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Dios determina que los levitas, todos ellos, son de Dios, pero Dios desea que todos los levitas ya también tengan un ministerio de servicio al sacerdocio, porque aún en las ofrendas, por eso es que cuando venía el pueblo con alguna ofrenda, ¿ya? Que era para mí, para Dios, dice Dios, yo la comparto con el sacerdote, ¿ya? Por eso que él da al sacerdote. Ahí está el privilegio, uno de tantos privilegios, pero partimos con la enseñanza de las responsabilidades. Hermanos, tenemos tremenda responsabilidad nosotros de
realmente sentir el pecado del mundo, hacernos responsables por el pecado de todas las personas que aún no conocen a Cristo, y por eso es que tenemos que anunciar las virtudes de aquel. Para eso somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque tú y yo hoy día tenemos esta función sacerdotal, ¿ya? Y lo primero que debiera haber en nuestro corazón, un compromiso, un sentimiento de responsabilidad por aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados, como algún día anduvimos nosotros. Y debemos entonces llevarles el evangelio. Sin embargo, Dios entonces a los levitas los constituyó para que sirvieran a los sacerdotes. Son ministros de Dios, pero para servir a los sacerdotes. Y tú y tus hijos contigo, ustedes los sacerdotes, serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Es decir, el sacerdocio, ¿ya? Es el que va a estar ministrando para Dios, pero en el lugar santo y en el lugar santísimo el sumo sacerdote, es decir, en el tabernáculo del testimonio, en la tienda, ¿ya? Pero fuera de la tienda, en el patio, en el atrio, también te pueden servir de ayudantes los levitas, es decir, en el altar del holocausto, ¿ya? Como también en la puerta de entrada al patio. En todo ese sector pueden trabajar los levitas, ¿ya? Para el pueblo, pero el sacerdote va a estar trabajando en la tienda, en el lugar santo y el lugar santísimo. Ellos guardarán, los levitas, lo que tú ordenes. Así que los levitas están subordinados al sacerdocio arónico. Y el cargo de todo el tabernáculo, más no se acercarán, ¿ya? A los utensilios santos. Los levitas no pueden tocar los utensilios santos. ¿Dónde están los utensilios santos? Justamente dentro de la tienda. Están en el lugar santo y en el lugar santísimo. Ni al altar. Aquí altar no se refiere ni al altar de afuera, del holocausto, ni se refiere ni siquiera al altar del incienso. Se refiere al arca. Se refiere al trono de Dios, para que no mueran ellos y vosotros. O sea, porque ustedes tienen que representar al Señor en todo, ¿ok? Así que se juntarán, queda claro la distribución del ministerio. Los levitas, ayudantes de los sacerdotes. Los sacerdotes se acercan y pueden acercarse a Dios, ya ministrando en las cosas santas, tanto en el lugar santo como el sumo sacerdote en el lugar santísimo, ya, pero los levitas no pueden hacer eso. Los levitas no pueden. Son ayudantes de los sacerdotes, pero fuera de la tienda, ya, de la tienda. ¿Mm? ¿Está claro? Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo, ¿ya? Esos son los levitas. Ellos trabajarán en todo lo que es el tabernáculo de reunión, pero está hablando del servicio externo, fuera del tabernáculo, ¿ya? Ningún extraño. Y ahí la palabra extraño se refiere a cualquier israelita que no sea levita. Entonces está el sacerdocio, están los levitas y está el judío de otra tribu que no es levita, de cualquier otra tribu no es levita. Ese es un extraño o incluso un extranjero también que estuviera viviendo, porque el judío y el extranjero, acuérdense que Dios no hacía mucho distingo. Si el extranjero se sumaba a vivir con los judíos, tenía prácticamente los mismos privilegios del israelita, y eso hablaba de que Dios algún día, por supuesto, del pueblo elegido, extendería a otro pueblo su salvación, que es los gentiles, ¿ya? Esos extraños, judíos y extranjeros, ellos por ningún motivo se han de acercar, ¿ya?
al Señor y al sacerdocio. Y versículo 5, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar. Eso es parte del sacerdocio, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dentro de las 12 tribus, he elegido a los hijos de Israel, de Leví, perdón, para darlos a vosotros en don de Jehová. Esto todo es por gracia. Ahí la palabra don también es carisma, ¿ya? Los carismas, los dones, la gracia de Dios. Es decir, Dios en gracia le ha elegido a los sacerdotes, los levitas, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministréis. Por eso es que sigue insistiendo Dios en este orden donde el sacerdocio puede entrar a la tienda, digamos, a la cortina que llamamos la verdad y por supuesto al velo que es llamada la vida. Ahí solo el sacerdocio puede trabajar, los levitas no. Ya os he dado el don, ya os he dado en don, en gracia, el servicio de vuestro sacerdocio. Es decir, mire hermano, ser sacerdote es por la gracia de Dios y que Dios además les haya provisto de algunos ayudantes que son los levitas, también es por la gracia de Dios. Se repite la palabra don, que es la palabra gracia. Es un regalo inmerecido que Dios otorga, ¿ya? Hermano, qué privilegio. Y aquel que hoy día tiene un ministerio en la iglesia, también es por gracia, es por gracia de Dios. Y por lo tanto, ¿qué debemos hacer con los ministerios? ¿Qué debemos hacer con los dones? No debemos guardarlo, sino que es para el servicio, edificación del pueblo de Cristo. Debemos compartir. Eso significa que de gracia recibisteis, dad de gracia, ya, dad de gracia. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Nadie más puede entrar a la tienda, ningún extraño, ni siquiera un levita. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Y aquí entonces vienen otro privilegio. El primer privilegio del sacerdocio arónico es que Dios le dio en don los levitas para que sirvieran, para que les ayudaran, ¿ya? O sea, siempre el concepto de Dios es equipo de trabajo, trabajar unidos en amor y en equipo, ¿ya? Y Dios derrama dones, ¿ya? Pero el don principal es que Él es el que elige, el que selecciona, el que llama, ¿ya? Y el que instala para los diferentes servicios. Dijo más Jehová a Aarón. Dios sigue hablándole directamente a Aarón. He aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Y esto es súper interesante porque el pueblo traía ofrendas. Los levitas también van a ofrendar, ¿ya? El sacerdocio también tiene que ofrendar, todos. Nadie puede llegar a la presencia de Dios con las manos vacías. Así que este tema de la ofrenda, dice Dios que primero que nada son mías, mis ofrendas. Cuando el pueblo ofrenda, es algo que trae para mí, por lo tanto es mío, dice Dios. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, pero lo que es mío, dice Dios, por razón de que te he ungido como sacerdote, yo te las comparto a ti. Dios comparte ya lo que le pertenece a él, ¿ya?
y representativamente en el sacerdocio, ¿ya? Y a tus hijos. Entonces, primero el sumo sacerdote, pero a tus hijos, es decir, los sacerdotes, y ojo, subraye, por estatuto perpetuo, por estatuto perpetuo. Esto es lo que el Señor diseñó en el pueblo de Israel ya como el ministerio principal. Aarón y sus hijos, sumo sacerdote y sacerdotes. Toda la ofrenda que es de Dios, Dios la delega, la distribuye, la comparte ¿con quién? Con el sacerdocio, hermanos. Tener en mente eso. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, ¿ya? ¿Qué cosa será de las reservado para ellos de las cosas santas? Las reservadas del fuego, es decir, aquella ofrenda, aquel sacrificio que no es totalmente quemado. El sacrificio totalmente quemado era el holocausto. El animal era quemado totalmente entregado para Dios. Eso es el holocausto. Lo único que quedaba de ese animal y que se le sacaba a ese animal antes de quemarlo totalmente, ya con incienso para que subiera en olor grato al Señor, era la piel. ¿De quién era la piel del holocausto? Del sacerdote. Lo único que quedaba para el sacerdote de un animal en holocausto era la piel, acuérdese, porque todo era quemado, pero era el único sacrificio que era totalmente quemado. Todos los otros ya quedaba parte del animal, ya quedaba parte. Entonces, ya las ofrendas de las cosas santas reservadas del fuego se refiere a los otros sacrificios. Sacrificios de ofrendas voluntarias, sacrificios de paz, sacrificios del pecado, sacrificios por la culpa, todos esos sacrificios, todos esos sebaj, excepto el holocausto, donde al sumo sacerdote o al sacerdocio le quedaba la piel, lo que quedaba de esos animales, esa parte que me le pertenecía al Señor, el Señor lo compartía con el sacerdocio, con el sacerdocio. Nunca lo olvide. Toda ofrenda de ellos, del pueblo, todo presente suyo del pueblo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa, sacrificio por el pecado, sacrificio por la culpa, ya antes las ofrendas de ellos o presentes suyos podían ser ofrendas de paz, por ejemplo, ya que me han de presentar será cosa muy santa para ti. Y es muy santo porque es mía, porque Dios la comparte con el sacerdocio, para ti, Aarón, y para tus hijos. Por eso es que los sacerdotes de esta manera tenían ya una provisión que le pertenecía a Dios, pero que Dios la compartía con ellos. ¿Ok? Todas las partes de esos animales que no eran totalmente quemados, que ahí están, alguna parte le pertenecía a ellos. Por ejemplo, ya a ellos el pecho del animal, la espaldilla derecha del animal, de esos sacrificios que no eran totalmente consumidos por el fuego, le pertenecían ¿a quién? A los sacerdotes. ¿Y los sacerdotes podían ir a comerlo a su casa? No, tenían que comerlo en el tabernáculo. Eso, porque son cosas muy santas, así que ni siquiera podían salir de la tienda, no podían salir del tabernáculo. ¿Se entiende? Vaya viendo cómo Dios va mostrando y enseñando que lo de Él es santísimo, porque Él es 3 veces santo, hermanos, ¿ya? En el santuario la comerás, ¿ya?
ese alimento que le pertenece única y exclusivamente al sacerdocio. Un levita no podía comer esto. Un extraño no, se le ocurría comer y ahí mismo era fulminado. No, moriría. Todo varón comerá de ella. Por eso que esto no lo compartía tampoco con la familia, con la esposa. No, porque no salía de la tienda. Eran los sacerdotes ahí dentro del tabernáculo. Cosa santa será para ti. Así que hay que estar limpio. ¿Quién podía comer de esto? Primero, solamente nos queda claro el sacerdocio. Está claro, ¿no? Pero el sacerdote que participaba de esto tenía que estar limpio porque es una cosa santa. Y eso lo enseña la Escritura, lo ha dicho a los sacerdotes y lo hemos visto en Levítico. El sacerdote no podía estar impuro para participar de esto tan santo. No podía, por ejemplo, estar con enfermedad, lepra, con flujo de semen, habla incluso el Levítico. No podía estar impuro por haber tocado un cadáver. Tendría que primeramente limpiarse para poder participar. ¿Se dan cuenta? Hermano, Dios quiere que participe, porque Dios, de mi alimento, Dios, te lo doy. Y Dios hoy día quiere que todo creyente participe de la cena del Señor, pero deben participar también los que están limpios. ¿Se da cuenta? Por eso es que el apóstol Pablo en Corintios dice que por favor se examinen porque si no va a haber mucha enfermedad en la congregación y unos también ya han partido, decía Pablo, porque son cosas santas. Nosotros en el Nuevo Testamento lamentablemente a veces tomamos muchas cosas medio como a la ligera, pero esta profundidad del Antiguo Testamento nos lleva, digamos, por último, al origen, ya tener la evidencia de que Dios así lo pensó, es porque así lo desea. Y eso no ha pasado de moda. Por más que hemos evolucionado porque estamos en el siglo XXI, tendríamos que tener una reverencia a las cosas santas. Los sacerdotes, para participar de estas cosas santas, tenían que estar limpios. ¿Ok? ¿Cuánto más nosotros, que ya estamos limpios por el sacrificio de Cristo, pero que de repente necesitamos un poquito un lavado de pies, ¿no es verdad? Necesitamos de repente un poquito, no que nos arranquen la rama de la vid, pero sí que la poden. Eso es limpieza en la vida cristiana. ¿Se entiende esa ilustración? Entonces, hermano, a considerarlo. Sigo en el 11. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas. Entonces aquí incorpora las ofrendas voluntarias, que son ¿de quién? Del sacerdote, porque el pueblo lo trae a Dios. Y todas las ofrendas mecidas. Y ahí se incorpora también no solamente la ofrenda mecida del sebaj, sino que se incorpora el minsaj, es decir, la oblación, los cereales, el fruto de la tierra, por así decir, se incorpora porque todo es de Dios y el pueblo se lo trae a Dios, pero él lo comparte con quienes, con el sacerdote, por ende, porque es de Dios, es sumamente santo todo esto. La ofrenda mecida de los hijos de Israel, he dado a ti y a tus hijos, ¿ven? Porque la ofrenda mecida, hermano, ya acuérdense que la ofrenda mecida, la forma de mecer es hacia arriba y hacia abajo. ¿Saben lo que significa eso? No es decir, cuando usted vea ofrenda mecida, ponga por ahí en el Antiguo Testamento, ¿ya? De lo recibido de tu mano, mire hermano, esto es, de lo recibido de tu mano, te damos. De lo recibido de tu mano, te damos. Eso es el significado de la ofrenda mecida. Es un reconocimiento que todo viene de Dios y que ahora, Señor, yo una parte
en amor a ti, te la entrego. Esa es la ofrenda mecida. Pues esa ofrenda mecida que el pueblo hacía ya y me traía a mí, dice Dios, yo también la comparto contigo, sacerdote. ¿Entiendes? Así que mire de todo lo que el Señor, todos los privilegios que tenía el sacerdocio, ¿ya? Dios se preocupaba de todo detalle en su provisión. Dice ya el versículo 11, de la ofrenda mecida de los hijos de Israel, he dado a ti y a tus hijos, o sea, todo el sacerdocio, y a esta ofrenda mecida, a tus hijas contigo. Esta, no el sebaj, pero sí, esto puedes ir a participar en tu familia. Dios tiene un orden. Dios todo lo establece en orden. Ya esto puede salir del tabernáculo. ¿Qué cosa? La ofrenda elevada de sus dones y las ofrendas mecidas de los hijos de Israel, que son para mí, yo te las entrego a ti, sacerdote, pero esto tú puedes ir a participar con tu familia, tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pero el que va a comer, así como las cosas santas que se comían solo en el tabernáculo, estas cosas siguen siendo igual de santas, solo que Dios permite que vayan a la casa a disfrutar de ellas, pero puede participar todo limpio. O sea, en la casa no podía participar uno que no estuviera limpio también de esa comida. Todo limpio en tu casa comerá de ella. Vuelve Dios a enfatizar entonces el concepto de la santidad, de la pureza, porque son cosas de Él. Fue entregado para Él y Él en gracia lo comparte. ¿Está claro, hermano, hasta aquí más o menos? ¿Qué cosas? Y ahí aparece, pues, el aceite, mosto, esto es fruto de vid, de ahí venía después el vino y el trigo, ya todo lo más escogido, ya las primicias de ello. El pueblo traía lo mejor para Dios, tanto del aceite. Ahora esto Dios se está adelantando, porque esto se va a desarrollar principalmente cuando el pueblo ya entre en la tierra que Dios le da, entre en Canaán, entre en la heredad de Dios, ¿no es verdad? En esa heredad ya el sacerdocio y sobre todo la tribu de Dios, los ayudantes, los levitas, no van a heredar tierra, no van a heredar. Por lo tanto, no van a cosechar. Las otras tribus van a heredar, las otras tribus, el pueblo, va a cosechar y va a trabajar los frutos y va a trabajar todo esto para producir aceite, mosto, trigo y también ganado, ¿ah? También ganado. Pues de lo más escogido, todo lo más escogido, dice el 12, es lo que tienen que traer al Señor y Dios de eso va a dar de alimento a sus siervos. Las primicias de ello, el pueblo tenía que traer los primeros frutos, las primicias, ya lo mejor, lo más escogido y lo primero de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Hermano, las primicias son de Él, son de Dios. Sin embargo, Dios comparte las primicias ¿con quién? Con los sacerdotes. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, del pueblo, cuando estén en esa tierra, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Por lo tanto, Dios no solamente se preocupó ya de la carne, sino que se preocupó ya de una alimentación como bien balanceada para los sacerdotes, porque ahí está ya las cosas de los granos, el fruto, el trigo, la uva, vino, mosto, etcétera, ¿ya?
y dice, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, son mías, yo digo, serán tuyas, te las doy a ti. Todo limpio en tu casa comerá de ella. Vuelve a repetir que no puede comer nada de esto alguien que está impuro. Todo limpio comerá. Todo lo consagrado por voto. Y ahí hay que ir a Levítico capítulo 27, donde termina el libro Levítico justamente con esta enseñanza de que el pueblo va a hacer voto, y eso significa que va a traer una ofrenda a Dios, pues esa ofrenda que es traída por voto a Jehová, consagrada a Jehová por voto, en Israel también la trae a Dios, Dios la comparte, será tuyo. Luego dice, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombre como de animales, será tuyo. Porque todo que abre matriz, principalmente, abre matriz significa por primera vez, es primogénito, ¿entiendes? Es primer nacido de en tu familia, sea un humano o sea animalitos, ¿ok? Así de hombre como de animales, ¿ya? ¿Eso de quién es? ¿A quién pertenece los primogénitos de lo que sea? A Dios. Dios dice, será tuyo, del sacerdote, pero harás que se redima el primogénito del hombre. O sea, es mío, será tuyo, pero no significa que lo vas a tirar a quemar, como lo hacían los sacrificios de los niños a Moloc. No, Dios no pensó eso. Tienes que redimirlo, ¿ya? Tienes que redimirlo. Harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito, pero de animal inmundo. Significa de animal que no ha sido seleccionado para el sacrificio. El primogénito de hombre o de aquel animal que no puede ir al altar tiene que ser redimido, redimido, ¿ya? Eso es, de un mes, cuando más o menos tenga un mes, harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. El precio de redención, la verdad es que no es alto. 5 ciclos. Ya el precio de un esclavo era 30 ciclos. A José lo vendieron por menos del precio de un esclavo, ya por 20 ciclos. Entonces, no es tan alto. Estos son ciclos de plata, monedas de plata. Son 5 ciclos que hay que pagar para redimir ya al primogénito que nace en tu familia porque es mío, o al primogénito animalito que nace en tu familia, lo vas a redimir, ¿ya? Pero el que es animal limpio, como la vaca, el vacuno, como la oveja o como el cabrito, ese tiene que ser entregado en sacrificio al Señor. Ese no es redimido porque son ya animalitos puros para poder entregarlos al Señor, y Dios los toma, pero los toma en sacrificio. No hay redención para ese tipo de animales. Más el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra, no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos, de estas ofrendas, serán tuyas, como el pecho, y este es el sacrificio de paz, como el pecho de la ofrenda mecida, ya junto a cereales, y como la espaldilla derecha será tuya. Ese era el honorario por este servicio que hacían entonces ellos en el altar del holocausto. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos,
y para tus hijas contigo, tu familia, por estatuto perpetuo. Pacto de sal. Y eso ustedes ya debieran entender que pacto de sal significa que es un pacto ya eterno, que nadie lo puede abrogar, nadie lo puede abolir. La sal en el pacto simbolizaba que es un pacto que se firmó definitivamente, con firmeza. Acuérdese que las ofrendas de grano, es decir, todas las oblaciones ya tenían que llevar sal, ¿ya? Y estas ofrendas ya de las cosas santas que le han traído a Dios el pueblo, Él las da para los sacerdotes por estatuto perpetuo, como pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Entonces Dios estableció claramente, digamos, todas estas privilegios y bendiciones para el sacerdocio. ¿Está claro, hermano? Entonces, Dios, por supuesto, ya de esta manera ya va enseñando que al liderazgo debe, en última instancia, quien lo alimenta y quien lo cuida es el Señor, pero lo cuida de lo que le traen a Dios. Por lo tanto, ¿quién le trae a Dios? Le trae el pueblo. El pueblo de una manera ya indirecta, por decir, es el responsable de la provisión de sus siervos. Y esto lo enseña Dios desde el Antiguo Testamento, como vemos en todo lo que hemos leído del sacerdocio. Y Jehová dijo a Aarón, pues sigue hablando con Aarón Dios, de la tierra de ellos. ¿Por qué Dios ya se preocupa de que no le falte nada a sus siervos? Porque es en un acto compensatorio de la herencia que va a darse en Canaán. Dice aquí, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. La tierra ya será dividida cuando entren a Canaán y un territorio será de Judá, y un territorio será de Simeón, y un territorio será de Gad, y otro territorio de Rubén, y otro aquí y acá. Pero no habrá tierra para ustedes, ¿ya? Por lo tanto, yo alimento a mis siervos, pero es a través de la ofrenda que es mía que comparto, es a través de lo que el pueblo me trae a mí. Por lo tanto, el responsable directo de proveer a sus siervos es el Señor. Indirectamente, el pueblo tiene que traerle al Señor, por supuesto. ¿Entienden? Ese es el modelo que Dios establece, ¿ya? De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Tú no vas a heredar en Canaán. Yo soy tu parte. Qué tremenda esa frase, hermano. Yo soy tu porción. Tú no heredas en este mundo. Yo soy ya tu herencia. Dios es nuestra herencia, podría decirle el sacerdocio. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Hermano, qué hermoso, ¿no? Qué privilegio más grande de que yo frente a esa frase, ¿qué me importa tener un terruño allá en Canaán si Dios ha dicho que Él es mi herencia o no? ¿Qué prefiere usted? ¿Un poco de tierra en Canaán o que Dios sea su herencia, su parte, su porción? Qué lindo versículo, ¿no? Y he aquí, y luego entonces dice Dios al sacerdote, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. Así que vemos, hermano, que el sacerdocio tenía la provisión de quizás comer lo mejor, porque lo mejor se daba a Dios y Dios de lo mejor le daba al sacerdocio. ¿Se dan cuenta? Él era el proveedor del sacerdocio. Pero
había en gracia destinado a los levitas como ayudantes del sacerdocio. Y entonces aquí, por primera vez, en este libro de Números, se dice que uno de los destinos principales, porque no es el único destino de los diezmos, pero el destino principal de los diezmos es para, ya, para los levitas, ¿ya? ¿Por qué? Porque los levitas tampoco van a heredar en Canaán. Sin embargo, van a trabajar en las cosas del Señor, su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, dado de que no van a estar trabajando en lo cotidiano, ya no van a heredar y no tierra, por lo tanto no van a sembrar ni cosechar, nada de eso. Ellos están dedicados al trabajo ministerial. Por lo tanto, todos los israelitas tendrían que dar por ley el diezmo a Dios. Y Dios ha determinado que este diezmo lo va a utilizar principalmente para la manutención de los levitas, de los siervos del Señor. ¿Ya? Yo digo que este es el único, es el principal destino del diezmo, pero hay muchos otros, ¿ya? Eh, no voy a hablar de eso. Mire, un libro le recomiendo. ¿Usted quiere saber algo del diezmo? Ve este libro, este curso se está haciendo los días miércoles. Prosperidad. ¿Cómo ha estado el curso, hermana Cristina? De prosperidad, ¿ya? Oh, muy Es, bueno, muy bueno. Sí, de es verdad tremendo. que aclarando conceptos que estaban errados. Es buenísimo. Uno Muy de los bueno. capítulos, todavía no llegamos, pues yo ya lo leí entero y le puedo decir con propiedad porque me encantó. Pero uno de los capítulos, el capítulo 9, el título aquí dice el diezmo. El capítulo 9 de este libro, el pastor Enzo habla del diezmo. Y créanme, hermanos, a pesar que el libro es pequeño y no son tantas páginas, creo que es lo más completo de enseñanza bíblica que usted puede encontrar sobre el diezmo. Así que el diezmo tiene un variado uso. Dios le da, lo destinó para un variado uso. 4, 5 usos están acá. El primero y principal, sus siervos. Pero no es el único, ese es uno de 4 o 5, no me acuerdo en este momento. Así que yo digo que aunque no haga el curso de prosperidad, todo creyente debe leer este libro. Si quiere ser próspero, si quiere tener la vida abundante que el Señor Jesucristo vino a dar, y si no la está teniendo, le falta algo, está cojeando, hermano, gástese ¿cuánto? 14, 15 dólares y lea este libro y subráyelo. Mire, ahí yo lo tengo todo rayado, qué sé yo. Estúdielo, analícelo. Y el capítulo 9 del diezmo lo va a dejar sin argumento. Ah, Dios dijo y tiene que ser usado en esto, en esto, en esto y en esto. Está todo ordenadito. ¿Ok? Bueno, se lo digo porque realmente es una enseñanza maravillosa. Aquí estamos viendo el diezmo. Por supuesto, Dios lo ideó para que, para aquellos que no van a heredar, por ende, no van a tener un trabajo secular, porque no van a estar ahí cosechando, sembrando, no. Ellos van a estar dedicados 100% en su vida a la obra del Señor, deben vivir del diezmo que el pueblo da al Señor. ¿Está claro? Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. ¿Ya? Así que está claro que la figura de Dios es que el pueblo
tiene que utilizar estos mediadores, tiene que acercarse, no directamente, porque si se intenta acercar solito directamente, va a perecer frente al Dios Santo, porque el pueblo está lleno de pecado. Y aunque están también llenos de pecado los levitas, incluso el sacerdocio, Dios les ha ido preparando, eligiendo, seleccionando, de tal manera de trabajar con ellos para que sean líderes y representantes del pueblo. Más los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión. Voy en el 23. Y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, ¿ya? Y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Esa es la explicación. Ellos no poseerán heredad entre los hijos de Israel, ellos llevarán su iniquidad, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová. Todo es de Dios, es Dios quien lo distribuye. Ya vimos cómo distribuyó los sacrificios Sebaj y los sacrificios Minsá, incluso de lo mejor para los sacerdotes y para sus familias. Se preocupa Dios de todos los detalles en justicia. Y en justicia, como ustedes tampoco van a heredar, sino que tienen un trabajo 100% dedicado al Señor, bueno, me parece que es lógico, es justo que vivan de las ofrendas, de los diezmos en este caso, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, dice. ¿Ya? ¿Quiénes? Los hijos de Israel, el pueblo. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Los levitas, entre todas las tribus de Israel, no poseerán heredad cuando lleguen a Canaán. Y habló Jehová ahora a Moisés. O sea, todas las instrucciones que ha dado hasta aquí en el capítulo 18 se las habló directamente a Aarón. Yo creo que Aarón tiene que haber quedado muy emocionado, tiene que haberle quedado muy claro todas las responsabilidades que están sobre sus hombros y sobre su familia arónica como sacerdocio. Tiene que haberse emocionado con que el Señor comparte lo mejor que le dan a él para la familia sacerdotal. Le ha quedado claro que no va a heredar, que el pueblo hereda, pero que la porción o la heredad de ellos es el mismo Dios. Qué lindo eso, ¿ya? Y les ha dicho que sus ayudantes, los levitas, tampoco van a heredar y por ende, ¿ya? Dios determina que el diezmo, ¿ya? De ahí debe venir el sustento de los levitas, porque entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Hermano, esta es una enseñanza hermosa y esto es un principio que se debe llevar. Bueno, el Señor Jesús lo habló y Pablo lo desarrolla claramente en la Epístola de Corintios principalmente, desarrolla este tema, ¿ya? De que realmente ya aquellos que por llamado lo dejan todo, dejándolo todo, como Pedro, como Mateo, que dejó el banco de los tributos ahí cuando como publicano, esos que dejan todo, hermano. ¿Ya? Quizás usted y yo no hemos dejado todo, no lo sé. Y a lo mejor no es llamado a dejarlo todo. Pero hay otros que lo dejan todo, pastores, misioneros, jóvenes llamados que fueron a estudiar. Enzo alguna vez fue joven y fue enviado a estudiar a Guatemala, ¿ya? Y le aportábamos. Mire la bendición que hoy día nos da, ¿ya? Si no le hubiésemos aportado, no hubiese podido y hubiese tenido que ganarse la vida con su ingeniería. Pues mucho habríamos perdido nosotros, ¿se dan cuenta? Entonces, sea visionario. El libro este enseña también que hay que dar con sabiduría.
No con despilfarro ni en obras que uno ve que no tienen un fruto, pero cuando usted vea, hoy día, yo siempre digo, hoy día es tan difícil encontrar vidas consagradas al 100% al Señor. Así que cuando yo escucho de que haya alguien que dice, voy a servir porque el Señor me llamó y no voy a seguir en mi profesión, yo digo que esa persona es digna de que yo pueda ayudar, que yo pueda aportar. ¿Mm? En nuestro grupo tan pequeño como Manada Pequeña, una de nuestras ovejitas de Manada Pequeña, que es Natalia, un día dijo eso, habló, y yo creí en su llamado y creí que ella podía perfectamente ganarse la vida en su profesión, pero lo dejó por servir al Señor. Yo estoy comprometido y yo no puedo hacerme el ciego, sino que yo tengo que invertir de alguna manera en el reino. Una de esas es, por ejemplo, ofrendar para que ella pueda tener sustento. Y créanme que es triste porque a veces me voy quedando solo, me voy quedando solo. Eh, Así que tengan sensibilidad. So- por supuesto, nuestra iglesia local, por supuesto, nuestros pastores, pero también a veces hay necesidad en otros ministerios que de repente, como las misiones, con ministerios que rescatan jóvenes de la droga, niños como en Haití, de una vida que no tiene sentido en esa nación, pero que están siendo educados en la palabra de Dios. Hermanos, ellos lo dejaron todo. Usted tiene que tener un grado de sensibilidad y si tiene un trabajo, mire, usted es parte de las 12 tribus, por así decir, que tendría que obviamente diezmar y ver la posibilidad de que sus recursos también ya puedan extender la obra del Señor, ya honrando a aquellos que no están heredando, porque no están trabajando en su profesión, en un trabajo secular para llevar el pan a su casa. Están viviendo por fe. Así que, hermano, esa es la enseñanza que yo veo desde aquí hasta el día de hoy en la iglesia. Hasta el día de hoy en la iglesia. ¿Ya? Entonces, en el 25, para ir ya terminando, 25, habló Jehová a Moisés. Una vez que da todas las instrucciones a Aarón, Dios se dirige a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, ¿de quién son los diezmos? De los levitas. Son de Dios, pero Dios los comparte para los levitas por heredad, porque no van a tener tierra, herencia, no van a estar trabajando en un trabajo secular, van a estar trabajando en la obra de Dios. Vosotros, levitas, presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová, o sea, los levitas, que son sustentados por el diezmo del pueblo, de eso recibido para su sustento de los diezmos del pueblo, deben presentar ofrenda mecida. Ellos tienen que decir, Señor, nuevamente, de lo recibido de tu mano, te damos. De lo recibido de tu mano, te damos. Y hacer esa ofrenda mecida, ¿ya? A Jehová, entregándole al Señor el diezmo de los diezmos. O sea que ellos también tienen que ofrendar al Señor. Los pastores te entregan su diezmo, que yo sepa. Los misioneros tienen que entregar su diezmo. Tienen que entregar el diezmo de los diezmos, en plural, ¿ya? ¿Está claro, hermano? Así que nadie queda exento de entregarle el diezmo al Señor. Y el Señor lo distribuye, como dije, principalmente para el sustento de sus siervos. Pero lea el capítulo 9 del libro de Prosperidad y va a encontrar los otros usos del diezmo. Hay un uso que dice la Biblia que el diezmo también debe velarse en la iglesia que se
cumpla ese uso del diezmo. Y yo se lo voy a decir, obra de misericordia. Los diezmos son dados a la iglesia para hacer obras de misericordia. Y otros tantos más. Se va a sorprender. Lea el libro capítulo 9 de prosperidad y amplíe esta enseñanza. Amén. Y versículo 27. Entonces los levitas tienen que también entregar el diezmo de lo recibido de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Será igual como si trajeras al dar tu diezmo, será igual como los diezmos que trae el pueblo, porque el pueblo trae producto de agrícola, pero tú no puedes traer producto agrícola, ¿no es verdad? Pero lo que te llegó, tú lo vas a separar para Dios y vas a devolver, pagar el diezmo de los diezmos. Así, versículo 28, ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos, ¿ya? Que recibáis de los hijos de Israel. Está clarísimo. Y daréis a ellos la ofrenda de Jehová. ¿A quién? Al sacerdote Aarón. Así que los diezmos del diezmo que separaban los levitas, Moisés le dice, fíjense, por eso es que Aarón no les habla, porque podría ser malinterpretado. Ah, este está haciendo negocio conmigo, me está pidiendo el diezmo. No, es Moisés el que les dice a los levitas que separen su diezmo de los diezmos y se lo dan al sumo sacerdote. Se los traen a Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis. Siempre, aparte que tenemos que cumplir con el diezmo, hermano, tenemos que dar siempre también de nuestras ofrendas, ¿ya? Lo mejor para el Señor. Subraye esa frase, lo mejor. Nunca olvide esto, que lo mejor. Otra frase que en relación a esto debiera subrayarse es la palabra primicia. Eso póngale, si no lo entiende bien lo que significa primicia, le pones igual lo primero para Dios. Así que Dios demanda de sus hijos lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Nunca olvide que esa es una ley del diezmo, es una ley de las ofrendas y es una ley que debes cumplir de corazón, ya como dador alegre, no por imposición ni tampoco manipularla, porque el Señor, si quieres que abra las ventanas de los cielos. Si quieres vida abundante, si quieres prosperidad, cumple primeramente con gozo, dándole lo mejor al Señor, lo primero para el Señor. Esa es la gran enseñanza en estas frases, hermanos. Lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis, y este es el alimento, la manutención de los levitas, y lo comeréis, ¿ya? En cualquier lugar, ¿ya? Los levitas podían llevar esta ofrenda de diezmo que se entregaba a Dios en productos agrícolas, ya lo podían llevar como alimento a sus familias. Para eso es. Así que ellos no comían nada en el tabernáculo, los sacerdotes sí, ellos comían en sus casas. ¿Se dan cuenta cómo Dios ordena las cosas? Y lo comeréis en cualquier lugar, ¿ya? Pero podía ser ¿se te ocurrió invitar a la familia a la plaza a un picnic? Anda a la plaza, cómetelo en la plaza en un picnic, cómetelo en el camino, pero sobre todo cómelo en el hogar, por supuesto, ¿ya? Y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Hermanos,
Si Dios a nosotros nos puede decir una regla horizontal, mire, esa regla horizontal que me dice a mí es que no debáis a nadie, horizontal, a la Susana, a la Cristina, no debáis a nadie nada, sino el amaros, ¿no es verdad? Unos a otros, nada más. Así que horizontalmente, ya Dios me pide que no le deba nada a nadie. ¿Sabe por qué? Porque verticalmente Dios nunca le debe nada a nadie. Dios da el ejemplo. Y el versículo que yo creo, recuerdo que puede ser el mejor ejemplo, que lo vimos en el curso de prosperidad, creo que ayer, el versículo lema de ayer, es que la verdad es que el Señor Jesucristo, siendo el Rey de la Gloria, siendo rico, riquísimo, se hizo pobre por amor a ti, para que tú, con su pobreza, esa limitante de humanidad, siendo el Dios de la gloria, se encarnó, tú fueses enriquecido. Así que Dios es el que marca el ejemplo de dar, hermanos, ¿ya? Así que los levitas tenían su sustento para ellos y sus familias, ¿ya? Como remuneración de vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, ¿ya? Mire, la mejor parte habla de que tu corazón tiene gratitud, por lo tanto no hay pecado, pero tú puedes entregar y puedes ser contado en tu entrega, en tu ofrenda, como algo pecaminoso, porque no fue dado de corazón. El levita tenía que ofrecer la mejor parte también del diezmo de los diezmos, ¿ya? Porque de ese modo Dios miraba su corazón y podía decir su corazón fue limpio para conmigo, no fue dado con pecado, ¿ya? Hubierais ofrecido la mejor parte de él y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel y no moriréis. Bueno, ahí el libro dice que lamentablemente, y tiene toda la razón, en el tiempo siempre estas cosas se van diluyendo. Se diluyen en la iglesia hoy día, se diluyó en el pueblo de Israel, porque cuando llegamos al último libro vemos que Malaquías les dice, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y Dios vuelve a decirle, probadme ahora en esto, ya, si no les abriré las ventanas de los cielos. Hermano, el hombre siempre tiene esa tendencia al egoísmo, a ser centrípeto, todo para adentro, todo para mí. Y Dios es todo lo contrario, Dios es centrífugo, Dios es todo para afuera, todo para... Y Él marcó el ejemplo supremo de el darse. Amén. Así que es una tremenda enseñanza. Yo pediría que usted lo lea y lo relea, este capítulo 18, y cumplamos de corazón al Señor. Cumpla de corazón al Señor. Amén. Bien, abramos los micrófonos 5 minutitos, ya 5 minutitos, ya nos pasamos un poquito, pero estamos cerrando. Si alguien tiene algún comentario, si alguien algo de forma especial, el Señor le habló, le enseñó, compártalo. ¿Mm? Hermano, Hermana cuan- Cristina, sí, cuando escuchaba que leía aquí que decía, y lo comerá toda persona limpia, o sea, toda aquella persona que esté limpia. Entonces, yo pensaba que el Señor tenía propósito también porque la comida es una de las primeras necesidades del ser humano. así es, Y entonces, si no estaba limpio, tenía que tratar siempre de estar limpio, tratar de estar puro, para poder también participar de todas esas cosas buenas que podían participar los sacerdotes. Y
el Señor bueno, mirándolo yo todo así, como una vista completa nada más, de la manera que Él distribuyó todo con el sacerdocio, con los Mm. levitas, y todo lo como iba a ser, es una administración completa de cómo ellos se iban a administrar y cómo iba a ser todo para el pueblo de Dios. No había nada dejado fuera. Todo fue calculado para que ni uno ni otro. Y un versículo que me llamó mucho la atención y dice, el 22 del 18, dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. O sea, al él hacer toda la vindicación de la vara de Aarón, el que reverdeció, que echó almendra y todo, y que ya se eligió a Aarón como sacerdote, estaba elegido, pero confirmado ya, porque ya Así no es. podían ellos acercarse. O sea, esto es como un ultimátum, ya ustedes no tienen nada que buscar alrededor del sacerdocio. Fue lo que yo pensé. Es para que, Así como es. dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Y Y no el se Señor atrevan a sabe, y levantar una sabe. queja contra los siervos del Señor. Así es, porque ya fueron incluso repartidos de la manera que los bienes ellos iban a recibir, que Así no es. ellos no podían ir a averiguar, porque podían también entrar en envidia y decir, no, porque a Aarón le están dando esto, se van a enriquecer, Así es. se van a enriquecer, porque yo cuando lo leí, yo dije, wow, pero el sacerdocio eh, era, era algo bonito a la vez de que ellos llevaban los pecados, porque tenían que, el Sí, pecado del santuario, el pecado del pueblo, pero que tenían esa responsabilidad, pero el Señor suplía todas sus necesidades. Es decir, que es bien lindo la palabra de Dios. qué Dios más justo, digo Amén. yo, qué Dios más santo, qué Dios más justo, qué Dios más detallista, qué Dios que se preocupa de cada aspecto, qué Dios tan Sí, completo, qué Dios tan maravilloso, hermana. ¿Ya? sí, Esa es como la sensación que a uno le da esto, ¿no? sí, Es Eso justo. mismo pensé yo, lo Ya, que dijiste, es muy de detalle. eh, o sea, los ordenamientos son bien claros, no hay doble moral, es bien derecho y sí. deja bien claro lo que él quiere de nosotros. Y Amén. otra enseñanza que vemos aquí, si lo traemos o sea, comparándonos, o sea, los levitas era como él dijo, ese es mi pueblo, esos son míos, los levitas son míos. Sí, Pues si lo traemos hoy, yo lo puedo interpretar como que nosotros somos hoy sus sacerdotes, o sea, sí, le pertenecemos a él. Y así es. entonces, como dice el versículo, el verso creo que es por el 20 que él decía que ellos, los levitas, no iban a tener heredad en la tierra nueva. Claro, Así nosotros no tenemos heredad en esta tierra, nuestra heredad está en los cielos. así es. Entonces dice él, porque yo soy tu padre y soy tu heredad. Pues eso, si nosotros somos sus sacerdotes hoy en día, pues él es nuestro padre y él es nuestra heredad. ¿Sabes? No tenemos heredad en este mundo, no es el de nosotros. Nuestra Sí, ciudadanía está en los en los cielos. cielos. Tenemos que Amén. poner la vista en las cosas de arriba, no en las de la Amén. tierra. Debemos, hermanos, colaborar, ya invertir en las cosas del reino, no en las cosas temporales. Debemos ordenar nuestras prioridades. Debemos, hermanos, entregarnos tanto en nuestro ser como nuestros bienes al Señor, porque todo proviene de Él y Él es el dueño de todo, de todo. Amén. Así que hay que darle gracias al Señor. Seamos generosos, cumplamos con la palabra de Dios. Es por fe. Yo sé que de repente ya uno tiene la tendencia quizás a mirar las cosas de tipo transaccional, de tipo matemático, pero
Las matemáticas de Dios son distintas. Dios no nos trata transaccionalmente. Mire, si nos tratara transaccionalmente, Lo estaríamos hubiera en el cortado ya. cero, estaríamos en el menos no sé cuánto, estaríamos Lo hubiéramos cortado ya. Así que gracias, Señor, que no eres transaccional, que no son transaccionales, es gracia, es amor. Y eso espera el Señor de sus hijos, que actuemos por gracia. Amén. Amén. Amén, amén, Bien, amén. hermano. Bueno, muy linda la lección, espero que siga. No quise leer los versículos del Nuevo Testamento, pero por favor, yo los leí cuando estudié. Por favor, lea ya lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 10, cuando elige y envía al servicio, al ministerio, a sus apóstoles. Mateo capítulo 10. Lea algunos pasajes de Primera de Corintios, capítulo 9, capítulo 16, etcétera. Lea donde Pablo también, hablando a la iglesia, ya en el fondo se basa en los mismos principios de número, de Levítico, de la ley, en el fondo. Amén. Amén. Susi, ya antes de irnos, tú levantaste la mano, fantástico. Sí, cortito. Estoy con un tratamiento dental, así que por eso que no había querido hablar mucho, pero a mí hay un pasaje que fue al final, que es el versículo eh, 27, que, eh, y me resonó mucho, que es el trabajo sacerdotal, digamos, o el trabajo del pastor hoy día, como el Señor de alguna manera, eh, él exalta el trabajo espiritual, que no es menos importante con respecto al diezmo de los diezmos, eh, que no es menos importante, como exalta o él respalda ese trabajo, que muchas veces no es bien, no es mirado o no es considerado, pero para Dios es importante, Él lo considera como algo legítimo y como algo, es un servicio importante para Él. Entonces, y que lo que dijo un hermano recién, no me acuerdo el nombre, pero dijo, Eso. él habló y finalmente, digamos, al final, lo que él dijo sobre nuestra heredad, que nuestra tierra está en los cielos. Somos llamados también a ser sacerdotes, eh, a, a- a- a vivir como sacerdotes en respecto a la santidad y también a de alguna manera considerar el trabajo espiritual, como esa hermana que usted habló, que si bien no trabaja secularmente, pero trabaja para el Señor. Amén, Y eso me tocó también mi corazón mucho. Así amén, hermano, amén. eso es lo bueno, y la verdad que este pasaje con el pasaje 18 con el 17 se complementan eh, Sí, espectacularmente. sí, el Señor es sabio. Gracias, gracias, Susi, por tu comentario. Bien, hermano. Nos despedimos hasta el próximo jueves, Dios mediante, ya, y entonces vamos avanzando con el capítulo, acuérdese, ya, el 19, el 20, siempre vaya algún capitulito adelantado, ya, a pesar de que como yo no voy muy apurado, prácticamente por clase vamos desarrollando uno. Hoy día dejamos el 17 la vez pasada, así que lo tomamos cortito y terminamos el 18, ¿ves? Así que 19, veamos cuán largo es y dependiendo de eso, a lo mejor avanzamos al 20 o a lo mejor basta con uno solo. Y ahí vamos. Amén. Dios Amén. les bendiga Amén. grandemente. Vamos a pedir a mi hermana Cristina que nos despida con una palabra de oración. Amén. 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 Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias Gracias. por esta palabra traída, Padre Santo, que nosotros podamos, Señor, aprenderla, atesorarla y aplicarla, Señor, como nos dice el hermano Enzo, Padre. Que podamos ponerla, Señor, por obra y que no se quede con nosotros, que podamos compartirla y que esta palabra tuya, mi Dios, cale en otros corazones que tanto necesitan, Señor, Sí, Jesús. actualmente y tanto siempre el hombre necesita
volver atrás y ver, Padre Santo, quién tú eres. Gracias, Padre Santo. Ahora nos despedimos, Padre Santo, que tengamos una noche, Señor, un descanso bueno, Padre Santo, y que tú también continúes llenando al hermano Carlos, Señor, de conocimiento y sabiduría de tu palabra para compartirla con nosotros. Y lo presentamos y lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Chao, hermanito. Dios les Buenas bendiga noches. grandemente. Vamos a cortar acá, detener.